Hola, soy Franz. En este video les voy a presentar lo que son las funciones, qué elementos nuevos se incorporan dentro de Excel y cómo se puede trabajar con ellas. Para eso voy a elegir las prácticas 5, 6 y 7. Comencemos con la práctica 5. Entonces, una función es básicamente una fórmula que ya viene predefinida dentro de Excel. Realiza tareas específicas y tiene algunos elementos con los cuales opera que se llaman argumentos. Las funciones pueden ser muchas y diferentes tipos. Veamos un ejemplo de funciones. Vamos a utilizar una de las funciones más comunes por el momento, que es la función suma. Ok. Hasta ahora hemos trabajado con fórmulas y en las fórmulas hemos aprendido que podemos utilizar valores, por ejemplo, 5 más 10, 15, muy bien. La fórmula hay que comenzarla con un signo de igual y también podemos hacer referencia a otras celdas que tienen valores. Por ejemplo, quiero hacer referencia a esta celda, entonces me estoy refiriendo al 15.000. Cuando presione Enter, obviamente tenemos 15.000, pero si empiezo a hacer operaciones sobre esta celda, además de esta celda utilizo otras celdas, como por ejemplo esta celda de acá, entonces tengo 15.000 más 1.000, serían 16.000. ¿Sí? Y podría ir sumando muchas otras celdas. Entonces voy haciendo todas las referencias que tengo con valores. Ahí están todas las celdas que son las que quiero utilizar para hacer la suma. Todas estas sumas tienen un nombre, se llama sumatoria. Y cuando presiono Enter, entonces me hace el cálculo de todas las sumas que he solicitado hacerle a Excel. Entonces, está bastante bien, funciona, hasta ahora va todo bien. Sin embargo, ¿cuál es el problema con esto? Tenía en este caso 2, 4, 6, 7 elementos y cuando quiero sumar pocos elementos está bien que utilicemos el operador más para hacer la adición. Sin embargo, cuando tenemos muchos elementos, si tenemos 500 elementos o 1000 elementos, esto ya se complica. Veamos una alternativa más fácil para hacer la sumatoria. Entonces, por ejemplo, para hacer la suma, Excel ya tiene una función que ya viene incorporada, ya viene predefinida, que hace la tarea específica de realizar las sumas. La función se llama suma. Es esta de acá. Ok, entonces quiero la función suma. Quiero la función suma. Y le voy a decir que quiero realizar la operación con todos estos valores. Y aquí, en vez de estar eligiendo uno por uno, voy a hacer un clic sostenido, arrastro y suelto. Cierro paréntesis y Enter. Yo he puesto el nombre de la función en minúsculas, sin embargo, cuando ponga Enter, entonces fíjense que voy a presionar F2 para ver cuál es el contenido. Esto se ha cambiado a mayúsculas automáticamente, entonces no hay ningún problema con que se ponga en minúsculas o mayúsculas. Veamos, los resultados son idénticos. Si he hecho la suma por medio de operadores y referencias y tales valores, me está haciendo el cálculo. Y aquí tengo la función, esta es la función y estoy especificándole este rango de datos y vamos a ver en un momento más qué significa que es un rango. Veo que es mucho más compacta esta manera de hacer, hace exactamente lo mismo, el mismo cálculo que utilizando operadores. Entonces lo que vamos a hacer es descubrir cómo trabajan estas funciones y qué funciones hay dentro del Excel. Por ende, es práctico introducir una fórmula que tenga 50 o más referencias a otras celdas. Por ejemplo, esta es una fórmula que tiene 7 referencias. Sin embargo, aquí he utilizado una función que en vez de tener 7 referencias tiene básicamente estas dos celdas y vamos a ver qué significa. Entonces, imaginemos que en vez de tener 50 hubiera tenido 500 o 10.000 o 50.000 o 1.000.000 de celdas que quiero sumar. Yo no puedo estar poniendo uno por uno cada una de las referencias que necesito. Entonces, ya es impráctico utilizar básicamente una fórmula con muchas referencias. Es mejor utilizar una función, entonces básicamente no es práctico. No es práctico. ¿Ok? Bien, vamos a lo siguiente. Aquí tengo algo que es importantísimo dentro de una función. ¿Qué es un rango? Un rango se basa en una celda inicial, luego vienen unos dos puntos y luego viene una celda final. Y básicamente es como decir desde acá hasta acá, hasta esta celda final.
desde la celda inicial hasta la celda final. Entonces, esas son las celdas que nos interesan trabajar y básicamente un ejemplo de esto sería ponerle, por ejemplo, desde A1 hasta la celda A10. Pero pongamos algo más pequeño, A5. Esto significa en pocas palabras que en realidad es lo mismo que decir yo quiero la celda A1 y quiero la celda A2, ¿no? Y quiero la celda A3 y quiero la celda A4 y quiero la celda A5. Entonces quiero trabajar con todas esas celdas, con A1, con A2, con A3, con A4, con A5. Ok, es cierto de que no estoy utilizando ningún operador en medio de ellas, no estoy utilizando el más o el menos, y tampoco le he especificado qué operación quiero realizar sobre esas celdas. Entonces, básicamente, aquí es donde viene la parte de la función. La función va a decir qué es lo que quiero hacer con estas celdas. Por ejemplo, quiero hacer una función suma, ¿no? Entonces yo podría decirle, quiero usar la función suma y quiero sumar desde la celda A1 hasta la celda A5. Ok, ¿cómo se hace para especificar un rango? Veamos. Aquí tengo, por ejemplo, muchos datos numéricos. Entonces, hemos dicho que no es práctico estar diciendo uno por uno, quiero sumar este elemento con este elemento con este elemento y especificar uno a uno cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar este concepto de rango y las maneras de hacer son los siguientes. Por ejemplo, para empezar una fórmula o una función, comenzamos con el signo igual. Bien, a continuación empezamos a escribir las primeras letras del nombre de la función, por ejemplo, SUM. Fíjense que a medida que voy escribiendo las primeras letras, aparece un cuadro de ayuda donde me muestra las funciones que están coincidiendo con estas letras. Si he puesto SI, SU, me muestra las funciones que conoce Excel que comienzan con SU. Como había mencionado hace un momento, no es importante de que esto esté en minúsculas y aquí a la derecha tengamos mayúsculas. Automáticamente cuando escribamos el nombre de la función en minúsculas y pongamos Enter, después de completar todos los elementos de la función, se va a poner todo en mayúsculas automáticamente. Entonces yo le pongo SUM, ahora está buscando qué funciones coinciden con SUM. Entonces me dice, estas son las que conozco. Para evitar problemas al escribir, porque uno podría equivocarse y ponerle sume, y sume no es una función de Excel, por eso es que la lista ha desaparecido. Entonces, para evitar problemas al escribir el nombre de la función, es mejor utilizar una de estas dos técnicas. Técnica número 1, muy simple para los usuarios que utilizan un ratón, es básicamente apuntar al nombre de la función, por ejemplo, esta función sumar si conjunto, y le voy a hacer un doble clic. Entonces, rápidamente hago 1, 2, y se ha escrito el nombre de la función y yo no he tenido que estar escribiendo todo el texto. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad sería básicamente empiezo a escribir las primeras letras de una función y luego utilizo, en vez del ratón, los cursores del teclado. Entonces, con los cursores del teclado, las flechitas hacia arriba y hacia abajo, me puedo desplazar a través de este cuadro. De funciones y cuando encuentro la función que deseo, digamos, quiero esta función, con el teclado voy a presionar la tecla de tabulación. La tecla de tabulación está arriba de bloqueo de mayúsculas. En inglés se llama bloqueo de mayúsculas Caps Lock, ¿no? Entonces tenemos mayúsculas, bloqueo de mayúsculas y tenemos la tecla de tabulación, Tab. Cuando presiono la tecla de tabulación, se va a completar por nosotros, Excel va a completar por nosotros el nombre de la función que estábamos buscando y donde nos hayamos detenido. Ahora repitamos otra vez este experimento. Empiezo a escribir entonces algunas letras, me desplazo hasta la función que quiero, digamos hasta este suma cuadrados y presiono la tecla de tabulación, Tab. Entonces se ha completado el nombre de la función y ya me dedico a hacer el resto de la función. Ok, en este caso yo quería utilizar la función suma. Entonces para usar la función suma voy a comenzar con el igual, SUM, presiono, como ya estoy sobre la función suma, le voy a pedir que me complete con tabulación, Tab. Entonces ha completado poniendo suma y paréntesis de apertura. Fíjense que llevan paréntesis estas funciones. Y me está mostrando aquí abajo lo que se llama la sintaxis de la función. En este caso lo que voy a hacer es algo muy elemental. Podría hacer esto. Podría hacer un clic sostenido, arrastrar y soltar.
y se ha escrito por mí el rango. Me dice desde la celda B7, inclusive la celda B7, hasta la celda F16. Entonces todas estas celdas son las que quiero sumar. Entonces voy a completar esta función con el paréntesis. Presiono Enter y me sale que la suma de todos los elementos era 61.761. Voy a volver a hacer la suma aquí al lado. Entonces, pero esta vez no voy a utilizar el ratón. El ratón lo voy a dejar aquí al lado. Acá. Entonces empiezo a escribir SUM es igual a SUM. Me muevo con los cursores del teclado sobre la función que quiero la función suma. Entonces ahí tabulación. Y ahora voy a utilizar los cursores del teclado otra vez. Pero voy a utilizar cursor a la izquierda y cada vez que una vez que ya puse el paréntesis, ya puedo desplazarme a través de las celdas con los cursores. Cada vez que me voy desplazando se está escribiendo la referencia relativa. Ahora en este caso me voy a poner acá en la celda B7 y voy a utilizar un par de combinaciones de teclas para seleccionar todos los datos. Por ejemplo, Shift Control flecha abajo y Shift Control flecha a la derecha. Entonces me ha hecho toda la selección. Acabo de utilizar una combinación de teclas que me ha permitido seleccionar un rango de datos más fácilmente. Entonces cierro paréntesis y Enter y me saca el mismo resultado. Esta de acá hice con el ratón, esta de acá hice con el ratón y esta hice con el teclado. Entonces se puede hacer con el ratón o con el teclado, no hay ningún problema. Lo interesante de hacer con el teclado es que, por ejemplo, a veces cuando tenemos el ratón, muchas veces tenemos que seleccionar muchos cientos de datos. Entonces nos la pasamos haciendo clic sostenido y arrastrando y arrastrando y arrastrando. Y a veces tenemos, fíjense que estoy ahorita por la fila 100 y tal vez puedo tener 10.000 datos o 100.000 datos o 1.000.000 de datos. Entonces es muy complicado estar utilizando el ratón para seleccionar miles o millones de datos. A veces es mejor entonces utilizar básicamente una combinación de teclas para seleccionar más rápidamente el rango. No se olviden, un rango es esto de acá. Es desde esta celda inicial hasta esta celda final, inclusive esas dos celdas, la inicial y la final. ¿Y dónde se utilizan estos rangos? Se utilizan dentro de las funciones. No todas las funciones utilizan rangos, pero vamos a ir viendo cuáles utilizan rangos. Por ejemplo, la función promedio también utiliza rangos. Voy a escribir es igual a prom. Sí, la función promedio es la que quiero, entonces voy a presionar tabulación, tab, y ahora me muevo con los cursores del teclado hasta por acá. Entonces le pongo Shift Control flecha abajo, Shift Control flecha a la derecha, cierro paréntesis y Enter. He utilizado todo con el teclado, ni siquiera he utilizado el ratón. Otra vez la voy a repetir la experiencia, le voy a poner el ratón a un costado, es igual entonces a promedio. Entonces me desplazo hasta los datos, Shift Control flecha abajo, Shift Control flecha a la derecha y cierro paréntesis Enter. Entonces he vuelto a calcular usando en este caso el ratón y usando en este caso el teclado y ambos son equivalentes, no hay ningún problema. Me interesa ver estas otras funciones, pero las voy a dejar por el momento porque antes hay que aprender a poder seleccionar rangos de celdas más fácilmente. Vamos a una habilidad básica principal, que es poder desplazarse a través de un conjunto de celdas. Entonces, yo voy a hacer este experimento. Las instrucciones están más arriba, pero me gustaría probar este experimento desde acá. Este es el punto de partida. Dice que cuando nosotros, el ratón lo voy a anular por este lado, lo voy a poner por la C14. Si solamente utilizo cursor a la derecha, me estoy moviendo una columna a la vez, solamente una columna a la vez. Si utilizo cursor a la izquierda, me estoy moviendo una columna a la vez. Si utilizo cursor arriba, una fila a la vez. Si me utilizo cursor abajo, una fila a la vez. ¿Ok? Entonces, cosas interesantes. Voy a ir al punto de partida. Lo que voy a hacer es desplazarme muchas columnas de una sola vez o muchas filas de una sola vez. ¿Cómo se hace esto? En vez de estar usando cursor a la derecha, cursor a la derecha, cursor a la derecha, para ir hasta marzo, he tenido que usar el cursor a la derecha 3 veces, voy a utilizar control, cursor a la derecha. Entonces, control, cursor a la derecha. Y esa es la primera combinación que les estoy pidiendo por acá. Entonces, prueba con la combinación control, cursor a la derecha, flecha a la derecha. Entonces, con control, flecha a la derecha, me he movido hasta marzo. Ahora, por ejemplo, quiero moverme hasta diciembre y voy a hacer control flecha abajo, y efectivamente se ha movido hasta diciembre.
Ahora me voy a mover hasta 3000. Control flecha a la derecha. Hasta Santa Cruz. Control flecha arriba. Ahora hasta la palabra mes. Control flecha a la izquierda. Ok, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que Excel logra detectar conjuntos de datos y se mueve a través de los conjuntos de datos. Por ejemplo, cuando yo pongo flecha abajo, solamente se mueve una fila hacia abajo. Sabemos eso. Pero si yo estoy en mes y le pongo control flecha abajo, se mueve no una fila hacia abajo, sino muchas filas hacia abajo y se detiene en diciembre. El criterio para decidir dónde se tenía que decidir parte de esto. Como yo estoy en un conjunto de datos que es mes, entonces cuando le digo muévete muchas filas hacia abajo, control flecha abajo es moverse muchas filas hacia abajo. Entonces dice, a ver, aquí hay dato, y empieza a moverse mientras hay dato. Y cuando llega diciembre se detiene. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que después de diciembre ya no hay datos, hay una celda en blanco, entonces ya no puede irse más abajo de eso. Tiene que detenerse sobre el conjunto de datos. Entonces cuando estamos en mes, le decimos control flecha abajo, se mueve hasta diciembre y se paró ahí porque sabe que después hay una celda en blanco, entonces hasta ahí llega el conjunto de datos. Ahora si yo le pongo control flecha a la derecha, lo que va a hacer es se va a mover hasta 3000. ¿Por qué hasta 3000? Porque estábamos sobre un dato y al moverse muchas columnas hacia la derecha con control flecha a la derecha, entonces dice, tenemos dato y me detengo acá. ¿Por qué? Porque sabe que después de esta celda ya no hay dato en la próxima columna. Entonces, para quedarse en el conjunto de datos, solamente se desplaza a través de el conjunto de datos con control y los cursores. Por eso está funcionando de esa manera. ¿Sí? Si estoy en el punto de partida, entonces le pongo control flecha a la derecha, control flecha hacia abajo, control flecha a la derecha, control flecha hacia arriba, control flecha a la izquierda y me movió a través de los datos. Voy a ir hasta total de ventas. Por ejemplo, voy a hacer control flecha a la derecha, se detiene en Santa Cruz, sabíamos que iba a parar porque después hay una celda en blanco y otra vez voy a poner control flecha a la derecha y esta vez ha llegado a total de ventas. ¿Por qué se ha detenido ahí? Porque efectivamente aquí estábamos con el límite de los datos. Hasta ahí llegan los datos, se da cuenta porque después hay un blanco y luego hay otro blanco más, otras columnas en blanco. Pero cuando yo he dicho control flecha a la derecha, ¿qué ha hecho? Ha dicho, a ver, veamos, me están pidiendo moverme a la derecha, está en blanco, ya no está en blanco, entonces aquí me detengo. Entonces siempre control más los cursores sirve para desplazarse a través de conjuntos de datos o a través de celdas que estén vacías y el momento que detecta una celda que ya no contiene, ya contiene más bien algo y no está en blanco. Por ejemplo, voy a cometer un error, si me voy a mover ahora hasta diciembre, ya estoy en las celdas en blanco y le voy a poner control flecha abajo, control flecha abajo. Cuando he puesto control flecha abajo, ha llegado a la fila 1.048.576. Entonces, ¿por qué ha llegado hasta la fila 1.000.000? Porque ha tratado de buscar más datos hacia abajo y ha buscado, y como no ha encontrado, ha llegado hasta el límite de filas que tiene Excel. Igual si me voy hasta la derecha, entonces voy a poner control flecha a la derecha. Va a tratar de buscar datos hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Ha llegado hasta la columna XFD. ¿Cómo es esto de la columna XFD? No nos olvidemos que las columnas tienen letras. Tenemos A, B, C, D, E y así van pasando las columnas. En algún momento llegaremos hasta la Z, que son 26 letras en el alfabeto en inglés. Y después ya comienza con AA, AB, AC, AD y otra vez A hasta la Z y después comienza con BA, BB, BC. Entonces hemos llegado al movernos con control a la derecha hasta la columna XFD, que ya necesita directamente 3 letras para representar cada esta columna, que sería la 65.535. Ok. Voy a volver al inicio, entonces control flecha a la izquierda, control flecha arriba. Me he desplazado muy rápidamente a través de la hoja electrónica. Solamente está utilizando estas combinaciones de control y los cursores. Sin embargo, pueden haber otras teclas que me ayuden a moverme más rápidamente a través de la hoja electrónica o de los libros. Por ejemplo, control inicio o control fin son teclas muy importantes. En este caso, en la computadora que yo estoy manejando en este momento, no tengo la tecla de inicio y no tengo la tecla de fin, pero voy a intentar hacer esto. Voy a traer el teclado en pantalla. Entonces, teclado en pantalla. Ahí está. Y aquí sí tengo en este teclado en pantalla, por ejemplo, el
inicio y el fin son la parte extendida del teclado. Entonces me dice que para probar puedo utilizar la combinación de celdas control inicio o control fin. Por ejemplo, voy a utilizar control fin. Lo que hace control fin es, en este caso me ha llevado hasta la columna IV y hasta la fila 30 y tantos, creo. A ver, control fin, sí, hasta la fila 30. ¿Por qué? Porque yo había escondido un mensaje por acá que dice: si llegó hasta aquí, recuerde que para volver a la celda 1 presiona control inicio. Entonces puedo utilizar la combinación de teclas control inicio para volver a la celda 1. Entonces control inicio va a la celda 1, control fin va hasta la última columna, última fila donde están los datos en la hoja electrónica. Voy a utilizar algunas de estas otras combinaciones. Con control ya he podido trabajar. Otra manera de trabajar es utilizar las teclas de función. Hay una pequeña diferencia en utilizar control y las teclas de fin. Para control y los cursores hay que usar control y simultáneamente hay que utilizar la tecla de cursores. Control y la tecla de cursores, y siempre es control más la tecla de cursores en el sentido que uno quiera desplazarse. Con las teclas de fin es un poquito diferente. Hay que presionar primero fin, luego se suelta y luego se presiona el cursor. Voy a hacer esa prueba con el punto de partida. Por ejemplo, estoy en el punto de partida y voy a presionar la tecla fin. Aquí está la tecla fin. Suelto, ya solté. Y ahora voy a utilizar cursor a la derecha, este. Acaba de desplazarse del punto de partida hasta marzo. Ahora, por ejemplo, voy a ponerle fin, flecha abajo. Fin, flecha a la derecha. Voy a ir a Santa Cruz, entonces fin, flecha hacia arriba. Ok, ¿qué diferencias hay entre usar control y solamente usar la tecla de fin? Entonces, la idea es que cuando usamos control y los cursores es porque control normalmente está en el lado izquierdo del teclado. Normalmente control está en el lado izquierdo del teclado y los cursores están en el lado derecho. Entonces necesitamos una mano para utilizar el control y otra mano para utilizar las teclas del cursor, de los cursores. Entonces hay personas que a veces tienen discapacidades y no pueden estar utilizando una sola mano para cubrir una distancia tan larga en el teclado. Entonces para ellos está diseñada la opción directamente de primero presionar fin, se suelta y en este caso, como estoy aquí en MES, le voy a decir fin abajo. Entonces no es necesario estar presionando simultáneamente dos teclas. Primero se presiona fin, se suelta y luego se presiona los cursores para desplazarse donde se desea. Ok, entonces este teclado en pantalla lo voy a minimizar. Un momentito. Una habilidad es poderse desplazar a través de los conjuntos de datos. ¿Por qué? Porque voy a repetir, por ejemplo, la experiencia esta de la suma. Entonces quiero hacer la suma, es igual a suma. No voy a utilizar el ratón, suma. Me voy a desplazar hasta el conjunto de datos numéricos con los cursores con control. Y ahora voy a hacer Shift Control flecha abajo, Shift Control flecha a la derecha. Entonces he podido hacer la selección muy rápidamente y desplazarme al conjunto de datos también muy rápidamente sin tener que estar haciendo los desplazamientos uno por uno. Si hubiera tenido que estar haciendo los desplazamientos uno por uno, hubiera tardado mucho más, hubiera utilizado muchas combinaciones de teclas para poder hacer la selección una por una. Y no es práctico, especialmente cuando tenemos cientos, miles o millones de datos. Entonces, la idea de desplazarse rápidamente es para poder trabajar con funciones. La otra habilidad importante es utilizar las teclas de selección, en realidad la operación de selección de celdas. Ok, ¿cómo funciona la selección? Es muy parecida a la de desplazamiento. Tengo un punto de partida, voy a utilizar control flecha a la derecha, ahora control flecha hacia arriba. Estoy en MES, acá, este es el punto de partida. Ahora, si es que utilizo control flecha abajo, obviamente me voy a ir hasta diciembre. Control flecha abajo me voy hasta diciembre. Si voy control flecha arriba, me voy hasta mes. Entonces me puedo ir hasta el final de esta columna o hasta el inicio de esta columna. Por eso es que también fin funciona, fin flecha abajo va a ir hasta diciembre y fin flecha arriba va a ir hasta mes. Pero solamente se desplaza esto. Sin embargo, yo quisiera no solamente desplazarme, sino también desplazarme y a la vez seleccionar. Entonces, para desplazarme y a la vez seleccionar, me pide entonces que además de utilizar control, utilice la combinación entonces Shift más control más los cursores.
Entonces me pide que básicamente para trabajar vamos a tener que utilizar, además de control, la tecla de mayúsculas. Y por si acaso aquí el error común que comete la mayoría de las personas es básicamente confunde mayúsculas con bloqueo de mayúsculas. Son dos teclas diferentes. Aquí está el teclado, este es mayúsculas, este es bloqueo de mayúsculas. Y arriba de eso tenemos la tecla de tabulación. Entonces, no confundirse mayúsculas con bloqueo de mayúsculas. Esto se llama Shift y este en inglés se llama Caps Lock. Entonces, son dos teclas diferentes. En este caso, estoy pidiendo utilizar Control, Shift y los cursores. Probemos eso. Entonces, quiero utilizar desde acá Shift más Control más flecha abajo. Ahora, Shift más Control más flecha a la derecha. Entonces, con dos combinaciones de teclas, he podido seleccionar cientos o miles o millones de datos que están distribuidos de manera como si fueran una tabla. Entonces, Shift, Control, flecha abajo, Shift, Control, flecha a la derecha. ¿Podría haberlo hecho al revés? Sí. Si, por ejemplo, estaba ahora sobre el 3000, acá. Entonces, podría haber puesto Shift, Control, flecha arriba, Shift, Control, flecha a la izquierda y he podido seleccionar también los datos. Hay otras maneras de hacer la selección, básicamente. Entonces, es, por ejemplo, utilizar las teclas de función y las teclas de mayúsculas. Por ejemplo, mantener mayúsculas, ahora presionar, por ejemplo, voy a sacar el teclado para poder ver lo que estoy haciendo, ahí. Entonces, estoy manteniendo mi dedo en mayúsculas y ahora voy a presionar fin y ahora suelto, no mayúsculas, mantengo mayúsculas y voy a presionar flecha abajo. Ok, ¿por qué es más fácil esto para una persona que tiene algún problema, algún tipo de discapacidad? Porque básicamente la tecla de mayúsculas y los cursores están muy cerca entre sí, entonces puede mantener con una misma mano un dedo sobre mayúsculas y un dedo sobre flecha abajo. Entonces fin no siempre está tan cerca, sin embargo entonces puede presionar una sola vez y soltar. Voy a probar nuevamente, entonces mantengo Shift, fin, ¿no? Entonces mayúsculas, fin, flecha a la derecha. Entonces fin, flecha a la derecha. He seleccionado todos los datos que yo necesitaba en esta tabla. ¿Ok? Una opción alternativa dice que básicamente podría ser esto. Si me coloco en esta celda y presiono la combinación que dice Control E, eso sería así, Control E, acabo de seleccionar todas las celdas que están alrededor de esta celda. Podría haberlo hecho con este conjunto de datos. Voy a presionar nuevamente Control E. O por ejemplo acá presionar Control E. Entonces son maneras muy rápidas de seleccionar tablas o conjuntos de datos que están contiguos, uno al lado del otro. Si me pongo al medio de estos dos, obviamente hay columna de datos a la izquierda, hay columna de datos a la derecha y presiono Control E, entonces Control E se está haciendo la selección. Esto puede ser un poquito más complicado con el teclado porque en el teclado a veces, aquí hay una sugerencia, dice las netbooks, las laptops y las notebooks tienen diferentes asignaciones de teclas y la Control E es un poco más difícil de sacar. Yo voy a hacer Control E, voy a poner el cursor aquí, no voy a utilizar el teclado en pantalla y voy a utilizar entonces en mi computadora Control Alt E y cuando yo voy a presionar entonces Function Control E es en mi computadora, entonces Function Control E y he podido seleccionar todas las celdas que necesitaba. Function Control E. Entonces esto varía en las laptops, tengan cuidado con eso. Sí, pues sin embargo les he mostrado aquí con el teclado en pantalla cómo sería común para seleccionar con Control E las celdas que son contiguas. Bien, voy a cerrar el teclado en pantalla, no lo necesito. Les pedía para finalizar esta práctica averiguar un poco acerca de estas funciones. Entonces, ¿qué es lo que realiza la función max? ¿Qué hace? ¿Qué hace la función min? Sumar sí y contar sí. Los valores que reciben y los valores que devuelven. Entonces, para esa demostración voy a volver acá a la hoja 1 y voy a utilizar la función max. Entonces, quiero usar la función max y básicamente max me dice que recibe números. Entonces, me voy a desplazar al conjunto de números. Ahí están los números, los selecciono y presiono Enter. Y lo que hace básicamente la función max es me devuelve el valor máximo de un conjunto de números. O sea, el mayor número que está dentro del conjunto de números. Me dice que es 1996.
¿Dónde estará el 1996? No. No. Aquí está. Entonces, esto es lo que me ha devuelto max. Es el valor máximo del conjunto de números. Min es muy parecido. Entonces, la función min me va a devolver el mínimo de un conjunto de números. Por ejemplo, quiero el mínimo de todos estos. Y me devuelve 515. Ese es el menor de los valores. Es este de acá. Ese es el valor mínimo. Ahí. Sumar sí. Entonces voy a hacer algo interesante. Me voy a adelantar a lo que viene más adelante. Entonces sumar sí me dice proporcióname un rango. Voy a proporcionar un rango. Este es el rango. Le voy a poner un punto y coma. Y quiero que el criterio sea que me sume los números que sean menores a 1000. Ese es el criterio que quiero utilizar. Y presiono Enter y me dice que sumando los números que son menores a 1000, por ejemplo, este es menor a 1000, lo tiene que sumar. Este es menor a 1000, lo tiene que sumar. Esos tres son menores a 1000. Luego estos dos, en pocas palabras, los números que son de 3 dígitos son menores que 1000. Los estoy seleccionando para que los podamos ver muy rápidamente. Ok. En este caso me dice que sumar sí me salía 15.718. Los que yo he tenido que ir seleccionando manualmente, pero yo viendo a cuáles eran menores que 1000, los he seleccionado y aquí abajo Excel me proporciona algunas funciones rápidas. Por ejemplo, me dice la suma de los que ha seleccionado son 15.718, que es exactamente lo mismo que me había devuelto el sumar punto sí. Lo voy a poner con algún color. He tenido que decirle sumame estos. Y ahora le voy a decir, por ejemplo, ahora quiero que utilices la función contar.sí y quiero trabajar con todos estos datos, pero solamente cuéntame aquellos que sean menores que 1000. Me dice que los que son menores que 1000 son 21. Entonces, hace un momento cuando yo tenía esto seleccionado, voy a ir rápidamente a seleccionarlos. Lastimosamente no están contiguos todos los números, no están uno al lado del otro, están dispersos a través de este conjunto de datos. Y ahora sí, veamos. Si hubiera hecho sumar sí menores que 1000, son los que están en amarillo y me daba 15.718. Y me dice, por si acaso los que has seleccionado son 21. Eso es lo que ha hecho el contar sí. Me ha contado cuántos eran menores que 1000 y los menores que 1000 son los que tienen 3 dígitos, los que están en amarillo, y me los está contando y son 21. Entonces, eso es lo que hace entonces la función contar.sí. Va a contar siempre y cuando se cumpla cierto criterio. Sumar sí va a realizar la suma siempre y cuando se cumpla cierto criterio. Ok, voy a cerrar esta práctica de funciones y voy a ir a la segunda práctica de funciones que habla de argumentos de las funciones. Ok, en la práctica 6 de argumentos de funciones hay algunas partes que son muy importantes porque las funciones pueden tener directamente diferentes argumentos. ¿Cuándo empezamos a trabajar con los argumentos? Cuando llegamos al paréntesis izquierdo, empezamos a escribir los argumentos de la función. Entonces, lo que aparece es muy importante. Empezamos a escribir el nombre de la función, primero igual, el nombre de la función, llegamos al primer paréntesis y inmediatamente sale una pequeña ayuda, y en esta pequeña ayuda nos sale la cantidad de argumentos que tiene esta función, si estos argumentos son obligatorios o si son opcionales, y cuáles básicamente pueden ser rangos. Por ejemplo, en este caso me está diciendo este argumento número, que aparece en este momento en negrita, es obligatorio. ¿Por qué sé que es obligatorio? Porque cuando un argumento es algo que está entre paréntesis, un argumento es obligatorio, pues no tiene corchetes. En cambio, cuando un argumento es opcional, sí aparece entre corchetes. ¿Okay? En este caso, número no tiene corchetes, entonces es obligatorio, y este número de decimales no aparece entre corchetes, es obligatorio. Para separar un argumento de otro argumento, utilizamos el punto y coma. Entonces, este es el segundo argumento de la función, es obligatorio, porque no tiene los corchetes, y básicamente eso es. Sin embargo, voy a proporcionar un dibujito para que entendamos esto mejor. Las funciones se las puede modelar de esta manera. Entonces, una función recibe datos de entrada.
Estos datos de entrada tienen un nombre. Estos datos de entrada se llaman argumentos. Se llaman argumentos. Entonces, los argumentos son estos datos de entrada. ¿Qué hace la función con esos datos de entrada? Los transforma, los procesa y genera una salida. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ponemos igual, el nombre de la función, y dentro de eso ponemos los argumentos. Los argumentos son dato 1 y dato 2. Para diferenciar cada uno de los argumentos voy a poner dato 1, luego una coma o un punto y coma, depende del separador de listas que tengas, y dato 2. Entonces, ahí tengo el nombre de la función, los argumentos que están en rojo, que son lo que está llegando. ¿Y qué es lo que me produce esta función? Esta función lo que me produce es básicamente la salida. Es la salida. Entonces me produce un resultado. Esto podemos aplicar a cualquiera de las funciones que hemos visto antes. Por ejemplo, voy a utilizar este mismo criterio que acabo de explicarles para mostrarles acerca de la función suma. Por ejemplo, la función suma recibe dos datos, digamos el dato 5 y el dato 9. ¿Cuál debería ser la salida de 5 más 9? 14. Ok, entonces recibe datos de entrada que se llaman argumentos. Esos son los datos que está recibiendo de entrada, son los argumentos. Y transforma esos argumentos. ¿Los transforma cómo? Los va a sumar entre sí. Al sumarlos entre sí genera un resultado y ese resultado es 14. Esa es la salida de la función. Entonces, ¿cómo hubiera escrito yo esto en Excel? Hubiera tenido que poner básicamente en Excel, la voy a escribir acá primero para que la entendamos, es igual la función suma, paréntesis de apertura, el primer argumento era 5, luego viene un punto y coma para separar del segundo argumento y el segundo argumento es 9. Cierro paréntesis, enter. Esa era la manera de utilizar entonces los argumentos. Estos de acá van a venir en rojo porque son los datos de entrada. Son los datos de entrada y estoy separando cada dato de entrada con un punto y coma, en este caso, que se llama, el punto y coma se llama separador de listas. Separador de listas. Y finalmente la salida de acá es 14. Entonces, eso es lo que me ha devuelto. Eso es lo que me ha devuelto esta función suma, 14. ¿Sí? La voy a escribir. Esta vez voy a comenzar con el signo igual. Voy a empezar a escribir SUM y presiono tabulación para completar suma. Me dice, proporcióname un primer número. Entonces, lo que acaba de salir aquí abajo se llama la sintaxis de la función. Es cómo se escribe la función. Cómo se escribe la función. Entonces, dice, el primer número es obligatorio. El segundo número es opcional, por eso aparece entre corchetes. Y luego me pone un punto y coma para decir, después pueden venir más números, y para decirme que pueden venir más números aparece estos puntos suspensivos. Entonces, esos puntos suspensivos me está diciendo que puedes recibir hasta 255 números, no más de eso. Le voy a poner, quiero efectivamente el número 5. Luego la sintaxis me dice que tengo que poner un pequeño punto y coma. Aquí en la sintaxis me está mostrando eso, punto y coma. Y me dice, proporcióname el segundo número, el número 2, punto y coma. Cuando pongo el segundo número ya me aparece otro punto y coma y un posible tercer número que es opcional también. O sea, me dice, puedes sumar muchos números entre sí, que en un momento lo voy a hacer. Primero esos dos. Sabíamos que 5 más 9 me iba a dar 14, pero ahora voy a sumar muchos números más. Por ejemplo, le voy a decir, quiero sumar el 5 y también quiero sumar el 9 y también quiero sumar el 10 y también quiero sumar el 1 y también quiero sumar esta celda de acá. Esta celda de acá. O sea, los argumentos de una función pueden ser valores o pueden ser referencias o también podrían ser rangos. También yo le puedo decir, quiero que me subes todos estos de acá. Ahí está un rango. Yo sé que en este rango no tengo valores, entonces aquí realmente tengo el valor 0, más 0, más 0, entonces todo esto suma 0, no me está afectando en nada. Y si quiero terminar la suma, simplemente pongo, cierro paréntesis y presiono Enter, entonces ya me está haciendo la sumatoria de todos estos números. Los valores que yo le he proporcionado, las constantes numéricas que yo le he proporcionado, las referencias a celdas o rangos
como por ejemplo este rango en rojo que no tiene valores. Obviamente si ese rango en rojo tuviera valores, voy a poner algunos valores como 10, 20 y 30. Cuando ponga el 30, fíjense qué está pasando con esto de acá. Está haciendo la sumatoria de los valores y como he introducido 10, 20 y 30, entonces estos 60 números se han sumado a lo que yo tenía antes y ya me ha llegado el valor a 99. Entonces la función suma trabaja de esta manera. Normalmente recibe datos y devuelve un resultado. Sin embargo, en la presentación dice que hay algunas funciones que no reciben argumentos. Las funciones que no reciben argumentos pues no tienen nada dentro de los paréntesis. Una de estas funciones es la función pi. Entonces vamos a eso. Por ejemplo, funciones que no reciben argumentos. Aquí tengo la función pi. Comenzamos escribiendo es igual a pi, paréntesis de apertura, y aquí acaba de salir la pequeña sintaxis que me dice dentro de los paréntesis no pongas nada. La sintaxis ya me está diciendo no pongas nada entre los paréntesis. Cierro paréntesis, enter. Entonces pi me devuelve 3.14159. Ese es el valor de pi, es una constante matemática. Veamos qué pasa con ahora. Es igual a ahora. Utilizo tabulación para completar. Tabulación me dice dentro de los paréntesis no pongas nada. Entonces dentro de los paréntesis no pongo nada. Enter. Ahora lo que hace es devuelve la fecha y la hora del sistema, de la computadora. Probemos otras funciones. Por ejemplo, la función aleatorio. Aleatorio me devuelve un valor al azar entre 0 y 1. Siempre un valor entre 0 y 1. Voy a... ¿Sí? Presión F2, Enter, presión F2, Enter, me está recalculando entonces los datos. Veamos algunas otras funciones. Entonces, hay algunas funciones que reciben un dato como argumento. Para simplificar un poquito esto, lo que he hecho es, por ejemplo, no sé qué es esta función carácter, entonces voy a escribir carácter. Muy bien, y dice que hay que proporcionarle un número. Entonces, para estas prácticas pedí utilizar el número de aquí al lado, el número de ahí al lado. Entonces, el carácter 65 es en realidad el carácter A. El carácter 66, ese es el carácter B. El carácter 90 es la letra Z. Por ejemplo, voy a utilizar otra función, la función día. La función día hace que de una fecha nos obtenga solamente el día de esa fecha. Por ejemplo, si yo quiero obtener de acá, de jueves 7 de diciembre del 2006, el día es 7. Entonces, cuando le pido obtener el día, me devuelve 7. No toma en cuenta jueves, no toma en cuenta diciembre, no toma en cuenta 2006, solamente se concentra en el día. La función entero. Entonces, la función entero lo que hace es quita los decimales. Quita los decimales. No es que redondea, eso hay que tener cuidado. Entonces, entero lo que hace básicamente es, aquí tengo 20.9, no lo redondea a 21, sino lo que hace es quitarle los decimales, entonces me va a dejar esto en 20. Ahí hay algunas funciones entonces con un argumento y hay funciones con muchos más argumentos todavía. Por ejemplo, quiero hacer potencia, entonces para potencia... Ahí está potencia, dice que hay que darle dos argumentos. El primer argumento es este de acá, luego viene un punto y coma. ¿Cómo sé que un punto y coma? Porque en este Excel que tengo en esta computadora me dice entre este argumento y este argumento hay que poner un punto y coma. Entonces un punto y coma y luego viene la potencia. ¿Y la potencia qué es esto? Entonces estoy haciendo 2 elevado a la quinta. 2 elevado a la quinta. Otra manera de hacer 2 elevado a la quinta hubiera sido hacer así. Es igual a 2 elevado a la quinta. También me salió 32. Sin embargo, había habido una función que se llama potencia y esa potencia me permite directamente elevar una base a un exponente. Bien. Tenemos otras funciones como combinatoria, contar sí, decimal. Voy a utilizar este contar sí. Le voy a decir quiero contar punto sí. Contar sí. Y quiero contar en este rango. ¿Qué quiero contar en este rango? Quiero contar la cantidad de veces que aparece la palabra Beni. Entonces le estoy diciendo en el rango en celeste, quiero contar cuántas veces aparece la palabra Beni. Y cierro paréntesis, enter. Entonces me dice una sola vez aparece la palabra Beni. O por ejemplo acá le voy a decir quiero contar punto sí. En este rango de acá,
¿cuántas veces hay números que sean mayores que 3? Que sean mayores que 3. Entonces, en este rango, a ver, veamos, ¿1 es mayor que 3? No, no lo cuento. ¿5 es mayor que 3? Sí, sí lo cuento. 1. ¿6 es mayor que 3? Sí, sí lo cuento. 2. Entonces, por eso es que esta función me devuelve 2, porque en este rango solamente hay 2 valores que son mayores que 3. Hay otras funciones más. Entonces, muchas de estas tal vez no entendemos qué es lo que hacen realmente. Entonces, la práctica que vamos a tener en este momento es la práctica 7. Voy a cerrar esta de acá. Y tal vez me interesaba mostrarles esto más, perdón. Rápidamente, en los argumentos obligatorios, puede ser que cuando hacemos la práctica, por ejemplo, me pide utilizar la función desvest. Entonces, aquí está la función desvest. Y me pide utilizar todos estos valores, pero utilizando el rango de valores. Entonces puedo usar así, hasta acá. Cierro paréntesis, enter. Me sale un resultado. Y cuando le pongo quiero utilizar la función desvest nuevamente y trabajar con estos valores de acá, cierro paréntesis y me sale error de división entre 0. Ok, ¿por qué me ha salido este mensaje de error? Me ha salido este mensaje de error porque he cometido un error de cálculo, pero ¿cómo puedo saber cuándo la función está haciendo lo que debería hacer y yo soy el que me estoy equivocando al proporcionarle los datos de entrada? Entonces, la práctica del día de hoy es la práctica 7. Hoy vamos a tener la práctica 7. Y en esta práctica 7 vamos a trabajar con un montón de funciones nuevas. Y estas funciones nuevas, hay 2 maneras de obtener la ayuda para estas funciones. Por ejemplo, primero, hay varias categorías. Tengo la categoría matemáticas, categoría trigonométricas, lógicas, estadísticas, financieras, de texto y de fecha de hora. Por ejemplo, voy a empezar a trabajar un poquito con las funciones matemáticas. Me dice, obtenga el factorial de, y aquí está esperando que yo ponga el factorial. Entonces, yo no sé cómo se hace para la función factorial. Voy a empezar a escribir es igual a fact. No estoy seguro si la función que deseo es esta fact. Me da una pequeña ayuda que me dice devuelve el factorial de un número. Ah, parece ser la que yo quiero. Realmente parece ser lo que yo quiero. Entonces voy a decirle que complete por mí el nombre de la función. Doble clic. Una vez que ha llegado hasta el paréntesis, ya sale esta pequeña ayuda que me muestra la sintaxis. La sintaxis. ¿Por qué me interesa que llegue hasta ahí? Hasta ahí y complete parte de la palabra, hasta llegar al paréntesis. Porque esta pequeña ayuda es un hipervínculo y es un hipervínculo a la ayuda. Entonces, cuando le hago clic a este hipervínculo, clic, me está trayendo la ayuda. Esta ayuda ya viene incorporada en la mayoría de las máquinas y si ustedes tienen acceso a Internet, entonces va a buscar en Internet inclusive. Entonces me dice, la función fact hace esto, me dice, y empieza a explicarme todas las bondades de lo que hace fact. ¿Cuáles son los argumentos de la función fact? Si son obligatorios, si son opcionales, si es que puede producir algún error. También, si es que yo no entiendo la teoría que me está explicando, básicamente acerca de la función fact, pues entonces me proporciona una serie de ejemplos. Entonces es importantísimo poder acceder a la ayuda. ¿Cómo era? Empezamos a escribir el nombre de la función. Digamos fact, que me complete, tac, cuando llegamos al paréntesis izquierdo va a salir la sintaxis. La sintaxis es cómo se escribe. Dice, a fact hay que proporcionarle un número. Por ejemplo, podría utilizar el número de aquí al lado, y cierro paréntesis y enter. Me dice que fact de 5 es 120. Yo no estoy seguro si fact de 5 es 120, pero por suerte cuando estoy dentro de los paréntesis, me sale esta pequeña sintaxis que me explica básicamente esto. Le hago clic al hipervínculo y me trae la ayuda. Entonces dice factorial, hace una serie de productos, 1 por 2, por 3, por 4, por número. Yo digo, bueno, pero no entiendo muy bien qué hace eso. Entonces, por ejemplo, me dice, si tú hubieras utilizado fact de 5, que es eso justamente lo que hemos hecho el fact de 5, lo que hace es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Desde 1 hasta 5. Entonces hace la productoria desde el número por sus predecesores hasta llegar a 1 y me calcula que había sido 120. Eso es lo que hemos obtenido acá, 120. Ok, parece ser esa la función que tengo que utilizar. Entonces quiero utilizar ahora el factorial.
factorial de 0, me sale 1 y quiero usar el factorial de este número de aquí al lado que es negativo, cierro paréntesis, enter, y me sale num. Entonces, no estoy seguro de por qué me ha salido ese num. Vamos a ver qué me dice la ayuda. Entonces aquí estoy sobre la ayuda, clic, y veamos qué me dice la ayuda. Entonces en la ayuda además habían ejemplos. Entonces en los ejemplos casualmente tengo factorial de 0, dice que factorial de 0 es 1, esto es por una definición matemática. Y también tenemos el factorial de un número negativo y dice que cuando pidamos el factorial de un número negativo va a devolver un mensaje de error. Y el mensaje de error se va a poner como numeral num. Entonces ese ha sido el mensaje de error que nos ha salido cuando hemos utilizado el factorial de un número negativo. ¿Ok? Entonces eso es con respecto al factorial. Pero ¿qué pasa si no hubiera sabido acerca del factorial? No hubiera sabido nada del factorial. Si no empezaba a escribir, voy a borrar esto. Si no empezaba a escribir es igual a fact, ¿no? Otra manera de averiguar acerca del factorial era lo siguiente. Me pongo en la celda donde quiero insertar la función y voy a ir a la pestaña fórmulas. En la pestaña fórmulas le voy a poner insertar función. Y en insertar función voy a escribir aquí arriba un texto que diga cómo se calcula el factorial. Y le voy a hacer clic al botón de ir. Cuando le hago clic al botón de ir es como si yo le preguntara esto a Excel. Y si bien Excel no es tan inteligente, pero trata de entender lo que le estamos pidiendo y me dice, búscame acerca de esto y me dice, te creo una categoría especial, yo te recomiendo que busques entre estas. Ya de entrada me está poniendo fact, que es la función que estoy buscando, pero también me está poniendo fact doble, multinomial y me está poniendo muchas otras que tal vez no son las funciones que me interesan. Sin embargo, es como si le hubiera preguntado a un docente o a otra persona, ¿y cómo se hace para calcular el factorial? Explícame, y cuando le hago clic a ir, me recomienda que revise estas funciones. Si yo encuentro una función que me interesa, por ejemplo, esta de acá, y me interesa, mucho más abajo hay una pequeña ayuda. Le hacemos clic a la ayuda y otra vez va a salir este cuadro donde me va a explicar no solamente qué es lo que hace la función, sino también me va a dar ejemplos para que sea más fácil entender qué hace el factorial. Entonces, esto es muy importante, trabajar inclusive con los ejemplos, porque a veces los fundamentos teóricos no siempre se los llega uno a entender, no siempre uno los llega a entender, son complejos a veces. Entonces, si uno no entiende la teoría, pues aquí uno tiene ejemplos con números y explica qué es lo que va a salir y el resultado final. Entonces, esto es lo mejor que les puedo proporcionar. De esta manera no van a tener que hacer las búsquedas en Google. Tal vez en unas prácticas anteriores han tenido que buscar en Google o en los libros que les he facilitado, pero les estoy diciendo que Excel ya tiene su ayuda incorporada y si tiene acceso a Internet es mejor todavía. Le voy a decir, por ejemplo, quiero la función fact y ayúdame sobre esta función y me trae la ayuda de esa función en particular. Entonces, esta es la mejor recomendación que les puedo dar, tratar de utilizar este cuadro de diálogo. Veamos algunas cositas más. Si por ejemplo utilizo muchas palabras, pues me va a traer muchas funciones y me puedo perder. Si yo le pongo pocas palabras, como simplemente ya no le pregunto cómo se calcula el factorial, simplemente le digo factorial y respóndeme. Me dice, mira, de factorial tengo esto. Y ya me trae cosas un poco más sintéticas, o sea, unas cuantas funciones muy específicas a la pregunta que le hice. Esta vez no invertí mucho tiempo poniendo demasiadas palabras. Puse una palabra específica, entonces me ha traído funciones muy específicas, que es mucho mejor todavía. Obviamente hay que ganar experiencia usando esta ayuda, este sistema de ayuda. Y veamos, digamos que la función que quiero utilizar es la función fact. Efectivamente es la función fact. Cuando yo he entrado a este cuadrito de diálogo, automáticamente se ha escrito igual. Porque yo no he comenzado con el igual. Cuando le he puesto insertar función, entonces cuando puse insertar función se ha escrito automáticamente el igual. Si yo elijo la función fact y le hago clic al botón de aceptar, se escribe fact. Entonces, ¿qué está haciendo esta serie de cuadros? Lo que está haciendo es escribir por mí lo que deberíamos haber introducido dentro de la celda. Me dice, para factorial tienes que darme un número. Entonces, ¿y el número dónde está? Lo puedo escribir acá, le puedo decir de 5.
Es verdad, lo puedo escribir, pero si el número ya está en una celda, por ejemplo, ya está en esta celda de acá, entonces puedo apuntarle a la celda y hacerle clic, entonces he escrito la referencia. Y como esa celda contiene 5, entonces va a calcular el factorial de 5, que es 120. Otra manera de hacer esto es hacer lo siguiente. Por ejemplo, esto se puede minimizar. De esta manera le hago clic a este botoncito con la flecha roja, clic. Entonces esto ya no me ocupa mucho espacio y ahora sí puedo ver todas las celdas completamente. Quiero hacer el factorial de la celda de aquí al lado, clic. Se acaba de escribir la referencia, le hago clic a la flechita roja para que se restaure esto y me dice el resultado final es 120. Ok, quiero aceptar. Entonces Excel ha escrito por mí esto. Es igual fact y he puesto la referencia. Inclusive las funciones pueden utilizar esto, copiar y pegar o utilizar el control de autorrelleno. Por ejemplo, aquí está haciendo el factorial de 0 y aquí está haciendo el factorial de un número negativo. Entonces, esas son las dos maneras de trabajar con la ayuda. Me va a interesar que ustedes ingresen en esta práctica todo el tiempo a la ayuda. Por ejemplo, aquí dice genere un número aleatorio. Entonces quiero aprender a hacer que la función aleatorio, y hay dos, aleatorio y aleatorio entre. Sin embargo, dice use un número aleatorio, genere un número aleatorio sin utilizar aleatorio entre. Entonces, esta de acá no la podemos utilizar. Esta es la que vamos a tener que utilizar. Pero si no sé qué es lo que hace aleatorio, pues al llegar a completar, yo he presionado tabulación para que complete el nombre de la función por mí. Entonces, cuando ha completado esto, básicamente entonces me sale la pequeña ayuda. La sintaxis me dice, en la sintaxis no hay que ponerle nada entre los paréntesis y voy a hacerle clic a la sintaxis para que me traiga la ayuda y me explica qué es lo que hace aleatorio. Ahora lo interesante es esto. Me dice, si tú quieres generar un número aleatorio entre un valor y otro valor, utiliza esta expresión, me dice, utiliza esta expresión. Por ejemplo, necesitábamos aleatorios entre 0 y 1, aleatorios entre 100 y 200, aleatorios entre menos 50 y 50. Entonces, yo sé que aleatorio a secas me va a devolver un número al azar entre 0 y 1. Sin embargo, si yo quisiera algo que no sea entre 0 y 1, por ejemplo, aquí tengo algunas fórmulas interesantes, me dice aleatorio por b menos a más a, para generar un número al azar entre A y B. Entonces, si no se entiende qué es lo que se está explicando, aquí hay algunos ejemplos adicionales para poder hacer números al azar entre dos valores. Por favor, manéjense en esta ayuda, utilicen esta ayuda todo el tiempo, con esto van a aprender muchísimo. En este video voy a parar en este momento esto y los dejo practicando con estas funciones matemáticas, trigonométricas, lógicas, estadísticas, financieras, de texto y fecha y hora.